Ahora sí, silbato a la boca, pitazo inicial, mueve Cerro. Afuera pasa la historia, aquí ya arranca Cerro Porteño, General Caballero de Mallorquín por la fecha 4 de la Copa F. El envío que fue. Sale jugando Fleitas. Pelota filtrada para Romero, corre Romero, llega Romero, excelente, está el primero del partido, Romero define, la arquera, gol, gol de Cerro Porteño, otra vez Romero encarando al vacío, encarando al área, define ante la salida de Villagra, que por poquito, casi termina salvando su arco. Pone en ventaja a Romero, indicando alguna jugada preparada en la semana. El centro que fue abajo del arco, gol. ¡Gol de Cerro Porteño! Escurra Palma, abajo del arco. Dejaron pasar todos, miraron como un artefacto no reconocido. Esa pelota cruzó el área chica y abajo del arco, antes de que pique el balón, Escurra Palma manda la pelota, bailecito incluido. Saracho con el remate, la arquera se le escapa. ¡Gol! ¡Gol de Cerro Porteño! Lo hizo Fiona. Saracho agarró la pelota, pateó desde afuera del área. La arquera puso los guantes, pero tenía manteca, tenía dedos de fideo en esta acción. Guantes resbaladizos. Cuando quiso sacarla, la metió más adentro. Cerro Porteño 3, General Caballero 0. Rosa Aquino toma carrera, metió el zurdazo al área. La arquera dejó pasar, gol. ¡Gol de Cerro Porteño! Lo hizo Rosa, lo hizo Aquino. El gol para el Ciclón. Tiro libre para Cerro Porteño. Autoriza la seño Araceli. El centro que fue, la arquera dejó pasar, se queda con la pelota, soltó, gol. ¡Gol de Cerro Porteño! Escurra Palma, abajo del arco. La arquera termina soltando el balón y Escurra Palma manda la pelota al fondo del arco de Bogarín para marcar el quinto. Cerro Porteño gana 5-0 al General Caballero. Rosa, Aquino para Riveros, va Riveros, encara el área, Riveros define, gol. ¡Gol de Cerro Porteño! Lo hizo Riveros, encarando el área, solita, mano a mano contra Bogarín. Define casi que de 3 dedos. Ala, pipetuaj. ¿Y después qué? Y después la cita y después... La cita tenés que saber si estás aprobado o no. Bueno. Riveros y un golazo. ¡Gol de Cerro Porteño! Lo hizo Riveros, pero qué golazo, la calzó de primera. Riveros, 7-0 la victoria de Cerro Porteño sobre General Caballero. Tiempo cumplido, 90 minutos. Señoras y señores, final del partido. En Luque ganó Cerro Porteño 7-0 a General Caballero de Juan León Mallorquín.